Un perro, o mejor, gracias a un perro, un campesino hace 56 años encontró en una cueva una de las piezas de oro más importantes de nuestro pasado. La balsa muisca apareció en un pueblo en Cundinamarca, escondida entre una cueva y no en la laguna de Guatavita, como todo el mundo cree. Simón Posada desenterró el misterio y con el Museo del Oro le hacen justicia a Pasca, un pueblo olvidado, dueño del tesoro más bello de nuestra historia. La balsa se descubre en 1969 en Pasca, Muy lejos de Guatavita. muy lejos de Guatavita, en un lugar mágico también, en un paisaje precioso, muy fuerte, muy impresionante. Ella es María Alicia Uribe, arqueóloga y directora del Museo del Oro, sin duda el museo más visitado de Colombia. Allí reposa la balsa muisca, una de las piezas más valiosas de la colección, tanto por su historia como por la destreza técnica que se necesitó para su fabricación. Y contrario a lo que muchos piensan, esta pieza única en el mundo no fue encontrada en la laguna de Guatavita, sino a más de 100 kilómetros de distancia de allí, en una cueva de Pasca, Cundinamarca. Las cuevas de las montañas eran casi que unos templos donde los muiscas llegaban y depositaban sus ofrendas. Y probablemente la balsa muisca de la que estamos hablando fue encontrada en una cueva similar a esta. ¿Cómo es la historia que cuentan de la familia Di Maté que salieron de cacería un día? Cruz María Di Maté, el campesino que estaba con su hijo caminando entre más o menos como el Retiro y Lázaro Fonte alrededor en las afueras de Pasca, se les pierde el perro y buscando el perro terminan más o menos como acampando en una cueva similar a esta y es donde se encuentran el conjunto de ofrendas que compone la balsa. Él es Juan Pablo Quintero, curador y arqueólogo del Museo del Oro, y una de las personas que más ha estudiado la balsa muisca junto con María Alicia Uribe. Pero ¿de dónde viene esa idea que tienen muchos colombianos de que la balsa fue encontrada dentro de la laguna de Guatavita y no en una cueva como esta? La confusión tiene que ver con que existe el mito del Dorado y existe la ceremonia del Dorado. La ceremonia del Dorado se refiere a todas estas primeras versiones que hubo sobre el cacique en la laguna de Guatavita que se llenaba de polvo de oro, se iba al centro de la laguna en una balsa con otros caciques o con unos jeques y hacían todo tipo de ofrendas en la mitad de la laguna. Una cosa es el lugar donde se llevaba a cabo la ceremonia del Dorado y otro muy diferente es el lugar donde se encontró la balsa que representa ese ritual. Pero ¿por qué un objeto que parece hacer referencia a Guatavita termina en una cueva en Pasca, a más de 100 kilómetros de distancia? Es decir, así como una pareja de enamorados va a un lugar y pone sus nombres en un árbol, seguramente estos ofrendatarios de Guatavita vinieron hasta Pasca y la dejaron acá. Es decir, si uno quiere dejar su huella en alguna parte, no la deja en la casa de uno. Es decir, uno va y la deja en otra parte con la idea de que alguien la va a ver algún día allá y que va a decir como, acá estuvieron la pareja de enamorados que vivían por allá. Cruz María Di Maté fue el campesino que encontró la balsa y estas son las únicas imágenes en video que quedaron de él, captadas por las cámaras de Séptimo Día en el año de 1997. Diego Fajardo investigó la curiosa historia que hay detrás de este hallazgo, un suceso que le cambió la vida a don Cruz María Di Maté, el campesino que encontró la balsa y que desde entonces no vive tranquilo. Varias personas que quieren mantener su anonimato cuentan que Cruz María Di Maté compartió su hallazgo con sus hermanos medios, Miguel y Erasmo González. Este hombre se la encontró hace 28 años y desde entonces perdió la tranquilidad. Robado, propiamente robado. De hecho, no engañado, sino robado. Los hermanos medios de Cruz María Di Maté fueron donde el párroco de Pasca de la época, el padre Jaime Hincapié Santamaría, una persona culta que había estudiado en Estados Unidos y que construyó una pequeña colección de piezas arqueológicas que después se convertiría en el Museo de Arqueología e Historia Natural de Pasca. Eso lo mantuvieron en un secreto, pero absoluto. Nos enteramos del hallazgo de esa balsa cuando salió en la prensa las primeras noticias. Eso fue en el 69. Ella es María del Tránsito Soacha Mora, que fue la asistente del padre Hincapié y la persona que ha cuidado el Museo de Pasca hasta nuestros días. Inmediatamente yo me estremecí por dentro, Dios mío. Dije, yo estoy asistiendo a uno de los momentos estelares del arte universal. Este es el padre Hincapié. Séptimo Día tuvo la suerte de entrevistarlo en 1997.
Él falleció en el año 2005, 8 años después. El padre lo único que le interesaba era que la pieza se salvara. Y yo estaba contando, si no es por el padre, la pieza la sacan del país o la funden. Sí, se pierde. El padre Hincapié tenía en su biblioteca un libro muy famoso, El Dorado, de Liborio Cerda, que cuenta la historia de otra balsa que, es así, fue sacada de una laguna, pero no de la de Guatavita, sino de la laguna de Siecha. Lastimosamente, esa balsa fue comprada por el Museo Etnográfico de Berlín, pero nunca llegó. Al parecer desapareció tras un incendio en una bodega en Bremen o en Hamburgo, pero nada se sabe con seguridad. Dije yo, ¿será verdad? Entonces, cuando el padre Hincapié vio en su libro la balsa de Siecha, encontró cierto parecido al objeto encontrado por Cruz María Di Maté. Los ojos de los 3 campesinos se iluminaron de repente. Padre, tenemos una cosa, pero más grande. ¿Como esta? Sí. Y para salvarla, el padre llamó de inmediato a Luis Barriga, el director del Museo del Oro en ese entonces. En una mesita humilde colocaron una ruana de lana y sacaron del morral de fique las piezas. Cuando salió la balsa, dice que el doctor Luis Barriga le dijo al padre, padre, esto es el Dorado. Después de 7 reuniones, se acordó que el banco pagaría entre 180.000 y 200.000 pesos de la época por la balsa a los campesinos. Pero Cruz María Di Maté no quedó contento con la negociación que hizo con sus hermanos medios. Nadie habla del tema, y Cruz María Di Maté, en el año 2000, se llevó el secreto de su frustración a la tumba. Yo mi fotografía vale plata. Pero en vez de estar orgulloso y honrado por haber encontrado la balsa, hoy es un campesino triste y hostil. ¿Pero usted por qué? No, tranquilo. Cruz María Di Maté no es el único campesino en Colombia que se ha sentido robado al encontrarse una de estas piezas. Ese es uno de los grandes problemas que heredamos de los españoles, la leyenda del Dorado y su fiebre por el oro. Si los objetos como la balsa muisca no fueran vistos bajo el halo de los tesoros y la leyenda del Dorado, no habríamos perdido nuestro patrimonio por culpa de los piratas y la huaquería. En eso tenemos mucho que aprender de los muiscas. Los españoles acumulaban el oro, los muiscas lo dejaban por ahí. El oro, como el material, tenía muy poco valor. Era transformado en un objeto cultural y en un objeto que contaba una historia. Y ese objeto lo tiraban a una laguna, lo dejaban por ahí. Claro, porque era esencial para el cuidado del mundo, ¿no? Para la continuidad de la sociedad, de la naturaleza, del cosmos. Así eran los muiscas. El oro para ellos era convertido en ofrendas. Era un obsequio de los humanos para agradecer o pedirle un favor a los dioses. Y los muiscas eran muy generosos con sus ofrendas, demasiado. Es decir, en un momento, por ejemplo, de sequía como el que estamos viviendo ahorita, los muiscas, si estuvieran en este momento, harían una balsa y la ofrendarían en un lugar sagrado. Es muy probable. Sabemos, por ejemplo, que en la época de la conquista, en ese momento tan complejo de crisis, hicieron muchísimas ofrendas. Hacían ofrendas en los ríos, hacían ofrendas debajo de las piedras, hacían ofrendas cuando iban a construir una casa, hacían ofrendas cuando se iban a casar, como que hacía parte de la vida cotidiana. Cruz María Di Maté no solo encontró la balsa en la cueva. Por esto, el Museo del Oro acaba de cambiar la sala de la balsa muisca para que esté acompañada por los otros objetos que estaban en la cueva. Para la inauguración de la nueva sala, la abuela Blancanieves Ospina, descendiente de los muiscas, fue al museo a hacer un ritual de armonización para estar a paz con sus antepasados. Lo que sabemos es que eran 6 objetos, las 2 piezas de orfebrería, 2 piezas de cerámica y 2 huesos. Uno de ellos de un tigrillo, de un felino pequeño, y el otro probablemente de un coatí, un mapache. Mientras más cerca se ve, más asombrosa es la balsa muisca. Más o menos cuándo fueron fabricadas, ¿se sabe cómo se sabe? Sí, tenemos una fecha, gracias a que todavía conserva algo del carbón del molde. Tenemos una fecha de alrededor del 1300 del siglo XIV después de Cristo. O sea unos 200 años antes de la conquista.
Los arqueólogos no se explican cómo en esa época los muiscas pudieron adquirir la capacidad de fundir el oro, la plata y el cobre a semejante temperatura. ¿Cuál es la proporción más o menos de estos elementos en la balsa? Sí, es más o menos, o sea, un poco más de 60% de oro y el resto entre plata y cobre. Por eso la pieza tiene un color rojizo, que es dado por esa cantidad, por esa proporción de cobre. Los arqueólogos han concluido que la balsa fue hecha por una sola persona. Es un gran orfebre, porque es una pieza muy compleja de hacer. Aquí no hay soldadura, o sea, todas las figuras, toda la representación fue hecha era una sola figura de cera. De cera de abejas. De cera de abejas. La técnica de la que habla María Alicia Uribe se llama la cera perdida, que consiste en que el orfebre tuvo que hacer primero la balsa en cera de abejas. Es una cera muy, muy maleable, muy fácil de trabajar, maravillosa, como una plastilina. Después de terminar el trabajo en cera, era cubierta por una mezcla entre arcilla y carbón. Esta capa de carbón molido ayudaba a que el metal fluyera y penetrara por todos estos canales tan finos. De hecho, al mirarla de cerca se pueden ver todavía rastros de carbón en las caras de algunos de los personajes. Si la pieza ya es increíble, tiene otra cosa aún más increíble, y es que hay unas cosas que están colgando. Y eso nos habla también de la importancia de la técnica. Es dificilísimo, es muy, muy difícil hacer estas placas en un molde a la cera perdida, en la figura. Hubiera sido mucho más fácil haberlas elaborado aparte y habérselas puesto, ¿no? Claro, haberla soldado luego. Entonces, claro, por eso, no está soldado por eso nada. se le quedan pegadas, ¿ves? Entonces, estas sí se mueven, estas sí se mueven. Increíble. Sí, pero estas no se mueven, estas sí se mueven. Esas de abajo se mueven. Se mueven. Un chorro de oro líquido entra al molde, a tal temperatura y a tal velocidad que derrite la cera y la reemplaza, formando estas figuras con gran detalle. Son 11 en total, un cacique en el medio, en una silla y unos remeros que nunca miran al cacique por respeto. Algunos llevan maracas, otros poporos y, lo más impresionante, algunos llevan máscaras frente a sus caras, un detalle milimétrico que logró el genio de la orfebrería que la fabricó. Uno puede quedarse horas enteras mirando esta y otras piezas del museo, un lugar que vale la pena visitar varias veces y tomándose el tiempo necesario para pensar y sentirse orgulloso de ser colombiano. El Museo Arqueológico de Pasca es una joya que vale la pena visitar. No tiene piezas de oro, pero conserva uno de los pocos tejidos muiscas que han llegado intactos hasta nuestros días y tienen hasta un tiburón disecado. Imagínense, un tiburón en el páramo de Sumapaz.